Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón. A nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de nuestra clase, y su servidor Fernando Franco, les damos la bienvenida y agradeciéndoles nuevamente, hermanos, por estar acompañándonos en nuestra escuela bíblica dominical. También sean bienvenidos a amigos y conocidos que nos visitan por medio de nuestro canal en YouTube como Pip Juárez y también en las páginas de nuestra iglesia en Facebook. Igualmente, todos sean bienvenidos. Y bueno, ustedes saben que estamos viendo nuestra nueva serie de temas. Comenzamos, gracias a Dios, el domingo pasado con una nueva serie de temas. La iglesia que Dios desea. Y ya comenzamos el domingo pasado con el subtema de caracterizada por el amor. Y en este domingo, hermanos, vamos a ver el tema de firme ante las dificultades. Este es el tipo de iglesia que Dios desea, que esté firme ante las dificultades. Ya el domingo pasado, en la introducción, cubrimos el tema de los temas escogidos, el porqué de los temas, en qué parte bíblica están basados. Pues sabemos que es en los primeros capítulos en Apocalipsis, específicamente el capítulo 2 y 3, que es el que contiene las cartas a las iglesias. Ya explicamos el porqué de haber escogido estas iglesias, qué representan en sí para nosotros y qué podemos sacar nosotros de provecho como hijos de Dios acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todas y cada una de estas iglesias. También ya vimos que además de ser específicamente mensajes, cartas a estas iglesias en específico, también lo es para cada una de las iglesias de todos los tiempos, para que sean analizadas, para que sean estudiadas y también de manera muy particular, de manera personal, individual, como también lo vimos que es parte de las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor tiene un mensaje tanto para la iglesia en sí como para los miembros, para los individuos que conforman cada iglesia. Y lo bonito de todo esto, lo interesante, lo prometedor es que al final siempre el Señor dice al que venciere, ¿verdad? Al vencedor se le van a dar todas las promesas que vienen ahí en la palabra de Dios, específicamente, en este caso, las que vienen en las cartas de las iglesias de Asia, que es la actual Turquía, ¿va? Que es la actual Turquía en esa Asia que manejamos en el libro de Apocalipsis y que también vemos en relatos dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, hermanos, no voy a ahondar mucho ya en la introducción. La introducción realmente del primer tema era para realmente abarcar las 7 lecciones de cada una de estas cartas. Si usted quiere ver la introducción más prolongada, la que trae más material, lo invitamos a regresarse al tema pasado, ahí en la comodidad de su hogar, ahí viendo la televisión, su Smart TV o su smartphone, su teléfono inteligente o televisión inteligentes conectados al YouTube y poder ver cuantas veces gusten las lecciones. La lección pasada es la iglesia que Dios desea, caracterizada por el amor, y ahí está la introducción a todo esto. Muy, muy, muy interesante todo esto por parte de nuestro Dios. Y bueno, el tema de hoy, vamos a desarrollar la carta a la iglesia de Esmirna. La carta a la iglesia de Esmirna, firme ante las dificultades, y vamos a ver datos muy interesantes acerca de esta carta, de esta iglesia y el contenido en sí de la carta, muy, muy interesantes. Las dificultades son parte de la vida y hay diferentes formas de llamarles. Si quiere llamarle usted tribulaciones, si quiere llamarle usted problemas, crisis, tragedias,
situaciones difíciles, aflicción. Hay muchas formas de hablarle o de dirigirse uno a estas cosas que pasan en la vida. Muchas formas diferentes de referirnos a ello, pero sinónimos a fin de cuentas. Hago la diferencia entre tribulaciones a tribulación, obviamente, ¿verdad? La tribulación, no una tribulación, sino la tribulación es un periodo muy específico de 7 años en la historia humana, a futuro todavía, y que ese es sinónimo igual al día del Señor, al día de la gran ira del Señor, el tiempo de la angustia de Jacob. Es otro concepto, ¿verdad? Y es otra dispensación. Los que somos pretribulacionistas, creemos que la iglesia no pasa por la tribulación. Encontramos la evidencia bíblica apuntando a eso, a que no pasa la iglesia por la tribulación. Si hay cristianos en la tribulación, obviamente son los santos de la gran tribulación, pero no en sí la iglesia. Pero tribulaciones sí viene en el Nuevo Testamento como parte de lo que hemos de vivir como cristianos, cada uno de nosotros en nuestros diferentes tiempos de vida, en nuestras diferentes épocas de vida. Muchas tribulaciones, mucha aflicción. Esos dos términos son obviamente bíblicos, ¿verdad? Tribulaciones y aflicción. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Eso está garantizado. Por eso también teológicamente y doctrinalmente hablando nos oponemos a esas falsas predicaciones, a esas falsas corrientes del evangelio de la prosperidad, de promesas de prosperidad, promesas de cero problemas, de cero tribulaciones, de cero aflicciones. Todo eso es realmente antibíblico, así de sencillo. Es antibíblico, no es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es antibíblico, contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y pues bueno, precisamente esta es una de las lecciones que nos va a mostrar esta clara realidad registrada en las Escrituras, pero de manera muy directa y condensada en la carta a Esmirna. ¿Quién es Esmirna? Bueno, la ciudad de Esmirna, antes de hablar de la iglesia, pues está en este círculo o semicírculo en el que están localizadas las 7 iglesias de Asia que vienen registradas en el libro de Apocalipsis. Esas ciudades donde están localizadas las 7 iglesias del Apocalipsis forman un tipo como caracol, ¿sí? Un tipo caracol. Y también por eso la visión del capítulo 1 dice que el que anda entre los candeleros, el que anda entre las iglesias, el que está en medio de ellas, porque estaban en un tipo de caracol o vamos a decir semicírculo, el Señor paseando en medio de ellas. Y Esmirna está aproximadamente a unos 60 kilómetros al norte de Éfeso. Una ciudad también, como otras de Asia, muy orgullosa. Ella misma se autodenominaba la primera ciudad de Asia. Eran muy competitivas entre ellas. Mencionaba ya todas las características de la ciudad de Éfeso el domingo pasado. Y en bueno, pues Esmirna también tenía lo suyo. Esmirna tuvo la peculiaridad de haber sido destruida en el siglo VII a.C. y fue reconstruida en el siglo III a.C. O sea, pasaron aproximadamente 4 siglos en los que prácticamente la ciudad estaba desaparecida. En esa zona de Asia y en esos tiempos eran muy frecuentes los terremotos. Varias de esas ciudades de Asia y de los alrededores fueron destruidas por los grandes terremotos que había. Y pues ustedes saben que cuando es una tragedia así, por ejemplo, en los tiempos modernos, cuando oímos de que algún huracán destruyó tal zona o que tornados destruyeron tal ciudad, normalmente los noticieros empiezan a hablar de datos de pérdidas en los miles, millones o billones de dólares.
¿Por qué dan esas cifras? Bueno, porque es el daño calculado, el daño material calculado por el desastre natural. Bueno, en los tiempos antiguos no era la excepción. Entonces, no siempre se daba de que de manera inmediata las ciudades fueran reconstruidas. Tenía mucho que ver la misma prosperidad económica de la ciudad, el punto, la posición estratégica de la ciudad, los recursos naturales del área de la ciudad. Todos esos factores se tomaban en cuenta pues por los gobernantes, emperadores, para ver si valía la pena de inmediato iniciar labores de reconstrucción y todo eso. Pues en este caso a Esmirna pues le tocó 4 siglos, ¿va? 4 siglos se espera en la que fuera iniciada su reconstrucción. Ahorita van a ver de por qué incluyo esta parte específica de la historia de Esmirna en la clase. Bueno, no diferente de las demás ciudades de Asia, pues también estaba muy entregada al paganismo, al politeísmo grecorromano. Inclusive ellos tenían un templo cerca del año 195 a.C. Tenían su templo elevado al dios Baco, al dios del vino. Y cerca del año veintitantos antes de Cristo se le concedió el privilegio, en términos humanos hablando, de ese tiempo, de levantarle un templo al emperador, en honor al emperador Tiberio. Sabemos, hemos mencionado, y si no lo habíamos hecho, pues bueno, aquí cabe la mención, de que en Roma existía el culto al emperador también. Ya había sido establecido el culto al emperador. Dependiendo del emperador, se metían ciertas leyes o restricciones, edictos, en los que si la ciudadanía no le daba el culto al emperador, pues sufrían consecuencias, ¿verdad? Dicen que esta fue una de las causas también por las que Nerón la agarró mucho contra los cristianos, ¿verdad? Porque pues obviamente los cristianos no le daban adoración a ningún dios fuera del Dios de la Biblia, fuera de Jesucristo en este caso. Y obviamente pues Nerón, siendo tan vanaglorioso, tan narcisista, tan loco, y también podríamos decir que históricamente hablando con tendencias homosexuales, por lo tanto pues odiando a los cristianos porque no podía soportar que nadie lo señalara como el malvado de la película, y inclusive pues le achacó a ellos falsamente el incendio de la ciudad de Roma. Este es el ambiente en el que estamos hablando, de estas ciudades de Asia pertenecientes al Imperio Romano. Y pues bueno, muy orgullosa Esmirna de su ciudad, de su cultura, de su historia, de haber vuelto prácticamente de las ruinas a volver a vivir y todo eso. Y es en esta ciudad en la que pues, se desarrolla la fundación de la iglesia de Esmirna. Y ya teniendo un tiempo, no hay más registro. Obviamente de las iglesias en Apocalipsis que no encontramos el nombre registrado previamente en las escrituras, por ejemplo Éfeso, pues mencionamos que sí viene Éfeso en el libro de los Hechos, pero Esmirna y otras no vienen. La Odisea creo que sí viene en el libro de los Hechos. De hecho, no me quiero equivocar, pero sí viene registrado. Pero hay otras que no, pero asumimos, bíblicamente hablando, porque yo acuérdense que soy de los que estoy en contra de asumir las cosas, pero cuando las asumimos nada más así por default, ¿verdad? Sin investigación, sin estudio, pero sí podemos asumir de manera correcta que como está registrado en el libro de los Hechos, de que Pablo abarcó todo el mundo conocido y tuvo como sede o base de operaciones a Éfeso. Y
y toda la palabra del Señor fue escuchada, y lo registra el libro de los Hechos. El Evangelio fue predicado alrededor, y trastornaban al mundo entero con el mensaje de salvación, el Evangelio. Entonces, pues todas estas ciudades, estando a kilómetros de distancia solamente, obviamente podemos asumir de manera correcta y bíblica de que fueron alcanzadas muy seguramente por este ministerio efectivo del Señor, porque obviamente toda la honra y la gloria es para el Señor, que hizo el Señor por medio del apóstol Pablo. También al que honra, honra, y al que gloria, gloria. Entonces, pues aquí es donde ubicamos a Esmirna, y aquí es donde ubicamos la iglesia. Pero bueno, también vamos a ver estos aspectos que ya vienen cubiertos en sí en la carta, que son muy interesantes. Vamos a estar localizando la escritura ahí en Apocalipsis, hermanos y hermanas y amigos, en Apocalipsis 2, capítulo 2, del versículo 8 y 9 para esta primera porción. Y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios y qué vamos a aprender de aquí. Fíjense, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, habiendo dado la introducción con los datos de la ciudad y algunos datos de la iglesia, el entorno de la iglesia de Esmirna, ahora entramos ya en sí a la carta. Ya habíamos mencionado que el Señor Jesucristo se le presentó a Juan en una visión en el capítulo 1 de Apocalipsis, con muchas descripciones de los atributos de Él en gloria. Y también hemos mencionado que en las cartas, no en todas, hay una excepción en las que utiliza otra mención de otros atributos que no están mencionados en el capítulo 1 de Apocalipsis, pero que en este caso el Señor utiliza en cada carta ciertos atributos para presentarse a la iglesia. Y también comentamos, como probamos en la clase anterior, que eran bien selectivos, bien escogidos por el Señor, porque Él mejor que nadie nos conoce tanto como iglesias y como individuos, y Él sabe qué palabras correctas usar con cada uno para identificarnos, para ayudar la comunicación entre nosotros, para sentirnos identificados con el mensaje, con la promesa, con la presentación de Él mismo. Y si ustedes recuerdan, les mencioné ahorita que Esmirna prácticamente desapareció 4 siglos la ciudad hasta que volvió a ser reconstruida en el siglo III, habiendo sufrido un desastre en el siglo VII, 4 siglos prácticamente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que prácticamente Esmirna, vamos a decir que en términos de ciudad, y por consecuencia, pues en la iglesia, los miembros siendo parte de la ciudad de Esmirna, sabían y estaban identificados con esto, de que prácticamente estuvieron como ciudad muertos y luego volvieron a existir, volvieron a nacer, volvieron a vivir como ciudad. ¿Y qué tiene que ver esto con la carta? Pues mucho, porque el Señor, si se fijan, en una de las porciones vamos a ver que escoge el término de presentación y dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto, como diciendo, así como ustedes entienden lo que es estar en cierta manera muerto y volver a vivir, bueno, yo, el Señor, el que estuve muerto y volvió a vivir, ¿verdad? El que estuve muerto y vivió, dice esto, de una forma muy peculiar de identificarse con la iglesia de Esmirna. Él le escribe al ángel de la iglesia. Ya vimos que por análisis bíblico nos inclinamos a creer que se refiere a los pastores, estos ángeles, estos mensajeros a los que se les envía la carta que Dios le reveló a Jesucristo por medio también de su ángel, al apóstol Juan, y luego se manda a los ángeles
de las iglesias a los mensajeros, en este caso a los pastores. El primero y el postrero, un título localizado en Isaías. Hay varios sinónimos de este título, ¿verdad? Unos casi idénticos. No. Por ejemplo, el primero y el postrero es igual al que el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, en fin, tantas títulos muy semejantes. ¿De qué hablan estos títulos de los que estamos hablando? Como es el que está aquí del primero y el postrero, pues estás hablando de que Dios es eterno, de que Dios siempre ha estado ahí desde el principio y va a estar ahí hasta el final. Dios el eterno, que es uno de sus atributos naturales, ¿verdad? Dios es eterno, es eterno. Es una forma de decir el que siempre ha estado ahí y estará. Y eso es una forma de infundir confianza. No se olviden que el título de nuestra lección, ¿verdad? El título de nuestra lección de hoy es Firme ante las dificultades. Firme ante las dificultades. Y eso, estas palabras escogidas del Señor, estos atributos con los cuales Él se está presentando en la carta dirigida a Esmirna, están seleccionados muy bien porque ellos necesitan escuchar esto y vamos a entender ahorita muy bien por qué. El primero y el postrero, o sea, el que siempre ha estado y estará ahí, el eterno. Y luego, como les menciono, el que se identifica con ellos, el que estuvo muerto y vivió. Así como ustedes pueden decir que como ciudadanos estuvieron muertos y volvieron a vivir, yo lo pasé de manera verdadera, dice el Señor. Yo estuve muerto, pero viví. Y también sabemos que eso es uno de sus atributos divinos, porque nadie más se ha podido levantar de la tumba como el Señor Jesucristo. Hemos mencionado de que las otras religiones en el mundo podrán tener son seguidores de un personaje famoso en ellas, el fundador o uno de los personajes cerca del tiempo de la fundación de esa religión. Pero hemos dicho, pues ellos están muertos y enterrados y deshechos, ¿verdad? Ellos no volvieron a la vida. Cristo Jesús sí volvió a la vida. Y reina, está a la diestra de Dios Padre, tal y como lo vio el hermano Esteban antes de morir, siendo el primer mártir del cristianismo, obviamente después de Cristo, porque Cristo es en sí mismo Él como persona, pero del cristianismo, ya del camino. Estoy hablando ya del nombre que recibió el cristianismo, el primer apodo que recibió, los del camino. Y después fueron llamados cristianos, ¿verdad? En Antioquía de Siria. Si no me equivoco, no quiero equivocarme. Yo conozco tus obras. Esta frase ya es conocida, hermanos y hermanas. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Nada se esconde de Él. Perfecto conocimiento de la iglesia y de sus miembros, de manera muy particular y personal. Y como Él es eterno, Él es el primero y el postrero, entonces conoce nuestra historia de principio a fin. Conoce nuestros detalles de manera completa y perfecta. Cuando lo digo de esta manera, es que inclusive significa que ni siquiera como nosotros los conocemos, porque nosotros podemos conocer detalles de nuestra vida, pero que están, vamos a decirlo así, percibidos conforme a nuestros conocimientos, conforme a lo que recordamos, conforme fue a nuestra percepción de ese momento cuando ocurrieron. Y podemos inclusive nosotros mismos, de algo que nos ocurrió a nosotros, podemos estar equivocados. No sé si les ha pasado alguna vez en sus vidas que cuando se reúnen con la familia o con gente que los conoce a ustedes de tiempo y que sale en la plática alguna anécdota o historia del pasado y luego tú dices, es que pasó esto así, y luego que de repente alguien te diga, no, espérate, no es como lo dices tú, lo que realmente pasó fue así, y te quedas tú
¿Cómo? Sí. Es que yo todo el tiempo pensé que fue así. No, lo que pasó es que antes de que te pasara a ti, o sea, hay gente que tiene más información y que vienen y te complementan tu historia, ¿verdad? Perdón. Y, y resulta que dices, oh, yo no tenía todo el conocimiento entonces de mi propia anécdota, ¿verdad? Y era personal, sí. Pero vamos a decir, pues tus papás o algún tío o algún hermano, a alguien tal vez tenía más conocimiento que tú de las circunstancias bajo las cuales sucedieron esas cosas. A eso me refiero. El Señor conoce todo, todo. Y por eso digo de manera perfecta y completa, porque Él sí tiene toda la información y correcta y perfecta sin errores. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Aquí de manera muy particular, la tribulación de la iglesia que estaba sufriendo en Esmirna. Tu tribulación muy particular. Tu persecución, tu aflicción muy particular de ti, Esmirna. Yo la conozco, dice el Señor. Y tu pobreza, pero tú eres rico. El autor, por ejemplo, se inclina a creer que no se refiere a pobreza material mencionada aquí. Yo sí me inclino a creer que se refiere a pobreza material, porque obviamente el mensaje que dice, pero tú eres rico, sabemos que se está refiriendo, y como lo vamos a ver en el contexto, a riqueza espiritual. Entonces, normalmente y regularmente se contrasta lo material contra lo espiritual. Entonces, también basado en el contexto de las cartas de Apocalipsis, las 7 cartas, y basado en lo que hemos mencionado, de que los cristianos eran perseguidos porque se les quería imponer los diferentes cultos a los diferentes dioses, incluyendo hasta el emperador, pues ese tipo de persecuciones y de tribulaciones involucraba el aislamiento de los cristianos, el meterlos en pleitos legales, inclusive perdiendo propiedades, perdiendo dinero, siendo encarcelados, despojados de sus bienes. Entonces, hay mucho material de donde agarrarse que pues muy posiblemente sí se refiere a una pobreza material, pero aquí el Señor en su amor, en su gracia, en su atención muy especial a esta iglesia le está diciendo, pero tú eres rico. O sea, como diciendo, mira, yo conozco todo de ti y sé que eres pobre en este aspecto, pero realmente eres rico en este. ¿Sí? El Señor siempre teniendo cuidado y selección de sus palabras para cada uno de nosotros y en este caso para los miembros de la iglesia de Esmirna. Y luego continúa, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es muy característico, si vemos los evangelios y el libro de los Hechos y las cartas paulinas, es muy fácil darnos cuenta que los judíos eran muy polarizados. ¿Qué quiero decir con esto? Que o abrazaban al Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, ¿va? Con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, ¿verdad? O lo rechazaban también con una fuerza tremenda, como lo vemos en los evangelios, o lo amaban o lo odiaban. Y en ese odio muchas veces los vimos en las escrituras siendo blasfemos, como cuando le atribuyeron a Jesús de que por Belcebú sacaba a los demonios y él les tiene que advertir, ¿verdad? Inclusive en contra de la blasfemia contra el Espíritu. Que no quiero entrar en ese tema fascinante de la blasfemia contra el Espíritu, pero lo que estoy diciendo es de que los acusa el Señor de blasfemia. ¿Por qué? Porque al rechazarlo se iban completamente al extremo de mostrar rechazo, odio, antagonismo
al punto de perderle la razón, inclusive de siendo hombres tan religiosos, pero terminando blasfemando, como una paradoja, como una gran contradicción. Pues como que un hombre tan religioso y terminando blasfemando. Bueno, es que así pasaba porque al rechazar a Cristo, quien es verdadero Dios, pues termina siendo que un blasfemo. Porque si no abrazas a Cristo, el verdadero Dios, vas a abrazar a alguien completamente contrario, a alguien que ni es verdadero y ni es Dios y ni es el verdadero Salvador, ni el que hizo toda la obra que la palabra de Dios registra que Cristo hizo. Entonces no es de extrañarnos que diga aquí la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, judíos o judaizantes contrarios al cristianismo, que en su odio, en su furor y en su celo religioso incorrecto, siempre terminando blasfemando, siempre siendo blasfemos. Y Jesucristo toda la agrega, no solamente son esos, sino que son sinagoga de Satanás. No son una congregación, una sinagoga, como lo registra el término, que es algo semejante a lo que es una iglesia, pero no completamente igual. La iglesia es una asamblea, pero llamada hacia afuera, ¿verdad? Sinagoga. Y de hecho, déjenme decirles, hay trasfondo, esto podría durar mucho tiempo, pero bueno, a veces caigo en la tentación. Inclusive hay pleitos en que, por ejemplo, los judíos, estoy hablando de la actualidad, ¿verdad? En los que dicen, oye, pero ¿por qué en Apocalipsis, por qué escogieron el término sinagoga y por qué no dicen iglesia de Satanás, ¿verdad? O congregación de Satanás? Porque también se podría prestar a usar el término. Y dicen, no, pues lo hacen por antisemitismo, ¿verdad? Siempre meten sinagoga porque el término sinagoga se asocia a judíos. Y existen inclusive esos pleitos, hermanos, de que por qué escogieron el término sinagoga de Satanás y no dijeron iglesia de Satanás. Miren, el caso es, llámala como quieras, sinagoga, iglesia o congregación o los hijos del diablo, a fin de cuentas son lo mismo, y no estoy metiendo aquí al pueblo judío, obviamente, estoy hablando del concepto. A fin de cuentas, quitemos o pongamos otra palabra aquí en esto, aquí lo que se refiere es que realmente, como hemos dicho, si no eres hijo de Dios, pues eres hijo del diablo, y no se enojen conmigo. ¿Quién dijo eso? Cristo fue el que lo dijo. Cristo fue el parteaguas. Cristo fue el que dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no junta desparrama. Punto. ¿Cristo era radical? Claro, claro. Cristo era, es y será siempre radical. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que muchos se escandalizan ahora y no deberían de escandalizarse. Escandalizarse muchas veces muestra falta de profundidad de estudio bíblico. Tenemos que saber cómo es nuestro Señor. Cristo es radical, claro que sí. O todo o nada. O todo o nada con el Señor, hermanos. Eso lo debemos de saber, o todo o nada. Y el que se va a acercar a Él también debe saberlo. Por eso Cristo decía, el que quiere venir en pos de mí va y voltea hacia atrás, o el que toma el arado y voltea, no es digno, no es buen candidato para esto, no lo es. O todo o nada, o todo o nada. Y los judíos se lo tomaban muy en serio eso. No lo querían y lo rechazaban de manera total y terminaban en el lado blasfemo, ¿verdad? Y terminaban en el lado de, pues si no son hijos de Dios, entonces pues son hijos del diablo. Cristo habló de los descendientes de Abraham, pero la simiente espiritual, no la carnal, porque la carnal, pues muchos terminaron siendo incrédulos. Cristo aclaró, y los apóstoles también lo manejan en las epístolas, que los verdaderos descendientes de Abraham son por el lado de la fe, no tanto en sí por el lado de la carne. Hablar por el lado de la carne, estás hablando de los judíos, ¿sí? De los israelitas. Pero para los ojos de Dios, un verdadero descendiente de Abraham es aquel que viene por el lado de la fe. Seas judío o no seas judío. O como dice la Biblia, judío o griego, como quieras, ¿verdad? O gentil, que en este caso es un no judío.
Cristo le está diciendo a la iglesia, yo sé todo y sé quién te está atacando, sé quién está a tu alrededor, sé dónde habitas, ¿verdad? Y sé quién está detrás de esto. Más que ser judíos contrarios al cristianismo, la verdad es que son servidores del diablo, son sinagoga de Satanás. Es una forma de Cristo estarle mostrando a la iglesia, no te preocupes, yo sé todo, yo sé todo. Sé que traes pobreza material, pero sé que eres rico espiritualmente. Sé que falsos judíos te están acusando. ¿Y sabes qué? Sé que más que los en sí los judíos es el diablo mismo quien te los está echando encima. Yo todo eso lo sé. Cosa que la iglesia tal vez no sabía. Pero Cristo le dice, no te preocupes, yo sé todo. Tengo todo cubierto. Yo sé quién te está atacando. ¿Sí? Y luego viene este tremendo versículo que vamos a ver, muy conocido, y vamos a analizarlo porque es bueno. 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Especialmente esta última parte es la más conocida del versículo. Sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién no se acuerda de este famoso versículo, hermanos? Vamos a ver el contexto en el que se dio este versículo, esta porción del versículo, porque es parte de un versículo, ni siquiera es el versículo completo. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya te dije quién soy. Yo soy el eterno, el primero y el postrero, el que tengo poder sobre la muerte. Estuve muerto y volví a vivir. Sé quiénes te están molestando, quiénes te están haciendo bullying, ¿va? Quiénes te están hostigando. Y sabes que no solamente son ellos, detrás de ellos está Satanás. No te preocupes, yo lo sé, lo conozco. Por lo tanto, no temas en nada lo que vas a padecer. Y fíjense lo que está diciendo Cristo aquí, lejos, como les decía yo, de las falsas promesas del Evangelio de la prosperidad. Aquí Cristo lo que les está diciendo, y no malinterpretemos, obviamente Cristo promete prosperidad, pero espiritual, hermanos, celestial, no terrenal, no terrenal. Siempre el contexto siempre apunta a lo eterno, a lo glorioso, a lo celestial. Inclusive menciona que eso es a lo que aplicaban los del Antiguo Testamento, ni siquiera a lo terrenal. No buscaban una patria, una nación terrenal, sino una celestial. Eso nos lo aclara la palabra en el Nuevo Testamento. Es un gran misterio revelado de que usted sabía que había en el corazón de estos hombres como Abraham y todos ellos. Uno podría decir, no, pues buscaban una tierra, una parcelita. No, dice la palabra que ellos buscaban algo muchísimo mejor, lo celestial, ya desde aquellos tiempos. Y usted y yo igualmente debemos desear lo mismo, no la prosperidad, el lujo y la comodidad terrenal, porque aquí no vale la pena. No vale la pena. No lo digo yo, lo dice el Señor. Cuando dijo, no os hagáis tesoros donde los ladrones hurtan y se pudren las cosas. Haceos tesoros en los cielos, donde ya no hay ladrones y nadie hurta, ni no les pasa nada. Eso lo dijo Cristo. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, no está diciéndoles te voy a librar de... No, te estoy diciendo vas a padecer. Vas a padecer, pero yo estoy contigo. No temas lo que vas a padecer. Prepárate, ya te lo estoy anticipando, te lo estoy diciendo. ¿Y qué va a pasar? Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
el enemigo se les va a echar encima, los va a meter a la cárcel, los va a probar. Y tendréis tribulación por 10 días. Hay varios comentarios de Apocalipsis, expositores de Apocalipsis. Y como les digo, se puede basar uno en parte en la Biblia, en parte en el conocimiento de la historia de aquel tiempo, cerrando la distancia de historia, cultura, tiempo, y tener una idea de las posibles opciones a las que se esté refiriendo aquí esto. Pero nos inclinamos, los que somos bíblicos, siempre nos inclinamos a la interpretación literal de las Escrituras, que es la más sana, ¿sí? Si un pasaje es espiritualizado o alegorizado, tendría que ser la misma palabra de Dios que dice que ahí está explicando algo simbólico, espiritualizado o alegorizado. Si no es la misma palabra la que lo explica así, entonces es un error espiritualizar o alegorizar pasajes. ¿Por qué? Porque cuando un pasaje no se interpreta de manera literal, automáticamente van a existir una N cantidad de posibles interpretaciones. Así es. Esa regla no la invento yo, así está establecida. Si no tomas algo literal, o sea, de que Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo, si no lo tomas literal, yo voy a tener una interpretación, tú vas a tener una interpretación, fulanito va a tener otra interpretación, menganito otra interpretación. Enésima cantidad de diferentes interpretaciones. Ese es el peligro de alegorizar o espiritualizar las Escrituras. Es un grande y real peligro, ¿sí? Entonces, aquí lo literal es que le está diciendo, vas a padecer, el diablo te va a meter a la cárcel. Significa literalmente que el diablo, obviamente, ya nos explicó en los versículos anteriores que la manifestación era que falsos judíos blasfemos atacaban a la iglesia. No sabemos si estaban dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no lo aclara aquí la Escritura, ¿sí? No es específica diciendo si estaban dentro o fuera. Se puede inclinar uno que son más de afuera, porque si fueran de adentro, pues bueno, hay otros ejemplos en las cartas que no quiero adelantar ahorita, pero que les puedo decir de manera general que cuando hay alguien infiltrado malo adentro de la iglesia, Cristo lo identifica y lo señala. Como lo vimos en el caso de Éfeso, las doctrinas de los nicolaitas, ¿verdad? O los nicolaitas en sí mismos también. Cristo sabe quién está en qué lugar, Él sabe qué iglesias están infiltradas, con qué grupos, con qué líderes, con qué falsos movimientos, con qué, ¿cómo se llama? Falsas doctrinas, con qué mentes sectarias. Él todo lo sabe. Y como todo lo sabe, ya le había dicho que detrás de esas persecuciones estaba el diablo. Entonces en esas persecuciones te van a meter a la cárcel. Y van a ser encarcelados ahí. Y va a durar esto 10 días. ¿Va? Para que seáis probados. Tribulación van a tener por 10 días. Algunos dicen, pues posiblemente se refiere a las 10 persecuciones de los 10 más fieros emperadores que persiguieron al cristianismo. Estamos hablando ahí de Domiciano y del mismo Nerón y todos ellos. Pero bueno, no es lo que dice aquí, ¿verdad? Aquí está hablando de 10 días, no está hablando de 10 persecuciones imperiales. Miren, y no hay problema si entran y que podrían entrar en un momento en la interpretación, el fin de cuentas, pero lo que sí nos inclinamos a ver es de que da un término específico de tiempo, pero eso también, más que de hablar de cosas que no podemos asegurar que significan, lo que sí podemos asegurar es de que el Señor está diciendo, y es por un tiempo específico medido, lo cual habla de que está bajo su control y de que es limitado, de que no es para siempre. Y con esto mismo también está tratando de alentar a la iglesia diciéndole, mira, es como cuando van al doctor y les van a poner una inyección y el doctor les dice, mira, te voy a poner esta inyeccióncita que nada más con esto de líquido y con esta agujita chiquita y la voy a meter unos 2 segundos y en 5 segundos ya la saqué y ya acabamos. ¿Todo para qué te dicen todo eso? Para que pues te hagas la idea mental y que no te va a doler y todo eso, ¿verdad? Para eso lo hacen. Bueno,
Cristo le está dando todos estos niveles de detalle, de información a la iglesia. Pero como Él decía en los evangelios, mirad que ya os he dicho esto antes para que cuando acontezca, os acordéis que yo ya lo había dicho. O sea, Cristo quiere infundirnos confianza al decirnos las cosas de manera, vamos a decirlo así, profética, adelantada, en preconocimiento suyo de todas las cosas. Decir, sí, mira, vas a ser perseguido, van a ser echados en la cárcel y va a durar 10 días. Es una forma de decirle a la iglesia, yo conozco todos los detalles, aún antes de que sucedan, te estoy cuidando, está todo bajo mi control. No te preocupes, no temas. ¿Sí? Por eso inicia con la frase, no temas en nada. Oye, no les dice, pero mira, cuando ya estés en la cárcel, sí preocúpate un poquito. No, tampoco les dice eso. No temáis en nada lo que vas a padecer, en nada. Yo sé que es difícil esto, hermanos, también me estoy apuntando yo con esto, pero a ese nivel debemos llevar nuestra fe. No debemos temer en nada. Oye, Señor, pero es que son 10 días. Miren, hay algunos que interpretan inclusive que podrían ser los famosos días antes de que se viniera el circo romano. 10 días encarcelados y ya después los sacaban nada más para ser echados a las fieras. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no está aquí explícitamente dicho. Podemos decir todas las posibilidades que existían en ese tiempo conforme a la historia y la cultura que conocemos de ese tiempo, lo cual sí es cierto, había el circo romano, los cristianos eran sacrificados a las fieras, los perseguían, los metían en las cárceles, eran perseguidos por falsos judíos, sí, todo eso, pero aquí a lo literal es, vas a ser perseguido. El que está detrás de todo esto es el diablo, vas a pasar por tribulación, van a ser en 10 días. Todo esto, realmente viéndolo de manera correcta y literal, lo que está diciendo es, este es el sufrimiento, estoy en pleno conocimiento de eso, te lo digo por adelantado y te digo, no temas en nada lo que vas a padecer. Hermanos, tomemos este mensaje para nosotros cuando nos veamos en las diferentes pruebas y tribulaciones que cada uno de nosotros como hijos de Dios pasamos en nuestra vida. Me lo digo a mí, porque es de la palabra de Dios la que me enseña a mí, y se los digo yo a ustedes compartiéndolo. Tomémoslos así. Tiempos de enfermedad, tiempos de perder a un ser querido, tiempos de perder el trabajo, los que tienen problemas matrimoniales, crisis familiares, abandono de seres queridos, traición de amigos, persecución en el trabajo, etcétera, tanto nombre específico lo que le podemos dar a las tribulaciones que cada uno sufrimos, achaques por la edad, soledad, abandono de los hijos cuando ya está uno grande, cosas de ese tipo. Todo eso son nuestras tribulaciones y no olvidemos cuando son por causa del nombre del Señor. De hecho, el ejemplo apostólico es que lejos de ponerse tristes, se gozaban de sufrir por causa del nombre del Señor. ¿Vamos a gozarnos a nosotros cuando suframos por causa del nombre del Señor? Esa es una muy buena pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros, incluyendo su servidor. ¿Qué le dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Si es necesario, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira, yo soy el que estuve muerto y vivió. Y no todo acaba con la muerte. De hecho, para el cristiano, empieza el gozo de lo eterno. Porque cuando no estamos presentes al cuerpo, estamos presentes al Señor. O sea, si nos ausentamos de nuestro cuerpo, si morimos, si se da esa separación, de que se separa nuestro cuerpo del alma, si morimos, nuestra alma va a ir con el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esta corona no se refiere a la de un rey, sino a la diadema de una persona que ha completado su carrera, como Pablo lo dijo. He acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. A esa guirnalda se refiere. ¿Sí?
Y luego ya para finalizar, hermanos, tenemos esta parte conocida de Apocalipsis 2:11 que se repite en las 7 cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya lo explicamos esto. De estarle dando un mensaje a la iglesia, ahora se dirige a los individuos, a la persona que está dentro de la iglesia, a cada uno de nosotros, hermanos. Porque no solamente el mensaje es para esas iglesias de ese tiempo, sino para las iglesias de todo el tiempo hasta que Él regrese. Y eso nos incluye a nosotros. Y nos dice el Señor: ¿ya vistes el mensaje de la carta a Esmirna? ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo meditaste? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si se fijan, el tema de la carta a Esmirna está muy asociado al tema de la muerte. Desde los versículos anteriores y desde el principio, cuando Él les dice: el que estuvo muerto y vivió. Esta iglesia estaba siendo perseguida hasta la muerte. Por la historia lo sabemos y lo conocemos. Pero Cristo tenía promesas muy específicas y especiales para esta iglesia. Y no solamente para esta iglesia, sino para el vencedor. Para el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Más tarde aprendemos en el libro Apocalipsis que esa segunda muerte es el lago de fuego y azufre. Lo que en el Nuevo Testamento conocemos con el término de Gehenna. Y que el término en español debe ser correctamente dicho como infierno. ¿Sí? He explicado esto antes, hermanos. Son tecnicismos, es un estudio bíblico más avanzado, técnico, de los lugares, ¿verdad? Seol igual a Hades, y Seol y Hades tenían una división. Era la morada de los muertos, sí, tanto para los creyentes como los no creyentes. En Lucas 16 se explica eso muy claro por parte del Señor. Los malos en un lado, había un cisma, un gran cañón entre ellos, y el lado del paraíso, la parte agradable donde estaba Abraham, donde fue recibido Lázaro, ¿sí? Pero el Gehenna, que no es ni Hades ni Seol, el Gehenna sí es igual a el lago de fuego y azufre, o el término la segunda muerte. O sea, en pocas palabras, la condenación eterna. El que venciere, el que tiene verdadera fe en Jesucristo, el que va a ser fiel hasta la muerte al Señor Jesucristo, el que va a perseverar hasta el fin por la fe que tiene en Cristo Jesús y por la obra de Cristo Jesús, ese vencedor va a recibir todas las promesas, incluyendo esta, de que no vamos a sufrir daño de la segunda muerte. No vamos a ir a parar nosotros al lago de fuego y azufre. No vamos a ir al infierno, hermanos. No vamos a ir a este lugar. Vamos a ser librados por gracia de Dios. Esto es lo que le está prometiendo a la iglesia de Esmirna y también a cada uno de sus miembros en particular, porque Él sabe que en cada iglesia hay creyentes y no creyentes. El que oye y el que no oye. Puedes tener oídos físicos, pero no espirituales. Por eso dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Y esa es la promesa preciosa que tenemos por parte de nuestro Señor en esta carta. Y en particular en su tiempo fue para la iglesia de Esmirna. Quiere el Señor de nosotros que permanezcamos fieles, hermanos, firmes en las dificultades, en las tribulaciones, en las crisis, en los sufrimientos, cualquiera que esto sea. El Señor desea que estemos firmes. No temas en nada lo que vas a padecer, nos dice el Señor. Para eso requerimos creerle, para eso requerimos fe. Dios nos conceda tener esa fe. Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Gracias por su paciencia, gracias por sus oraciones. Estuve enfermo y sé que varios oraron por mí. Muchas gracias. Y yo oro también por ustedes.
Y Dios nos bendiga y nos guarde, hermanos.